Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y salseo del bueno. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un temita jugosísimo. Ya sabéis que me encanta traeros lo último, lo más fresco, y lo que más os interesa, y por eso hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y shippeadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que lleváis tiempo pidiéndomelo, y aquí está, recién salido del horno. Y no es un tema cualquiera porque esta vez, tenemos un gesto misterioso de Hande que ha encendido todas las alarmas. Un gesto que ha vuelto a ilusionar a los fans que sueñan con una reconciliación. ¿Será que el amor sigue vivo? ¿O es solo una simple coincidencia? Pues agárrate fuerte porque vamos a analizarlo todo, detalle a detalle, para intentar descifrar este enigma que nos tiene a todos en vilo. Pero antes de empezar con todo el salseo quiero recordaros como siempre que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el chismecito y queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Es súper fácil, solo tenéis que darle al botoncito rojo de ahí abajo y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en este drama turco. Porque a ver, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem es de esas que te enganchan desde el principio. Dos guapos talentosos con una química innegable que traspasaba la pantalla en Senkalkam. Una historia de amor que parecía de cuento de hadas, con fotos preciosas, viajes románticos, declaraciones de amor. Era la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su separación, a todos nos cayó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba, y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron de lo más variadas. Desde entonces, los fans no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han analizado cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada interacción, buscando señales que indicaran una posible reconciliación. Y ahora, este nuevo gesto de Hande ha desatado la locura. Pero, ¿de qué gesto estamos hablando exactamente? Pues bien, resulta que Hande Erçel ha sido vista, según fuentes cercanas y reportes de algunos medios turcos, llevando un accesorio que casualmente es muy similar a uno que Kerem Bürsin usaba frecuentemente durante su relación. No se trata de un anillo de compromiso ni nada tan evidente, pero sí de un detalle sutil, una pulsera, una cadena, algo que ha hecho que los fans se pregunten si Hande está enviando un mensaje oculto. Ahora, aquí es donde empieza el debate. Algunos dicen que es una simple coincidencia, que Hande tiene derecho a usar lo que le dé la gana y que no hay que buscarle tres pies al gato. Otros, en cambio, están convencidos de que no es casualidad, que Hande sabe perfectamente el impacto que tiene este tipo de cosas en sus seguidores y que, por lo tanto, lo ha hecho a propósito. Y es que, a ver, Hande Erçel es una de las actrices más influyentes de Turquía. Todo lo que hace, todo lo que dice se analiza con lupa. Sabe cómo manejar su imagen pública y cómo generar expectación. Así que la teoría de que este gesto sea una estrategia para volver a estar en el centro de la atención mediática no es descabellada. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que Hande es una persona reservada, que no suele hablar de su vida personal. Así que, ¿por qué iba a usar un accesorio para enviar un mensaje ambiguo a sus fans? Aquí es donde entra en juego el factor Kerem Bürsin. Porque seamos honestos, Kerem tampoco se ha mantenido al margen de toda esta situación. Aunque tampoco ha hablado directamente sobre una posible reconciliación, ha dejado caer algunas pistas, algunos comentarios ambiguos que han alimentado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, en algunas entrevistas ha hablado del amor, de las segundas oportunidades, de la importancia de perdonar. Y claro, la gente ha interpretado estas declaraciones como una señal de que aún siente algo por Hande. Además, también hay que tener en cuenta que ambos siguen trabajando en la misma industria. Aunque no han coincidido en ningún proyecto desde Senkalkam, es inevitable que se crucen en eventos, fiestas, alfombras rojas. Y cada vez que esto ocurre, las redes sociales se incendian con fotos, vídeos y rumores sobre su posible reencuentro. Pero volviendo al tema del gesto de Hande, vamos a analizarlo más a fondo. ¿Qué tipo de accesorio es? ¿Dónde lo ha usado? ¿Cuándo lo ha usado? Todos estos detalles son importantes para intentar descifrar el misterio. Si se trata de una pulsera, por ejemplo, ¿es una pulsera que Kerem le regaló en el pasado? ¿O es una pulsera similar a una que él usaba, pero que ella compró por su cuenta? Si es una cadena, ¿tiene algún significado especial? ¿Es una cadena que ambos llevaban durante su relación? La verdad es que las posibilidades son infinitas, y sin información concreta es difícil llegar a una conclusión. Pero lo que sí es cierto es que este gesto ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. El hashtag #Anker, el nombre con el que los fans los conocen, se ha convertido en tendencia mundial, y los comentarios y las teorías no paran de circular.
Algunos fans están convencidos de que Hande y Kerem están jugando al despiste, que están intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Otros, en cambio, creen que Hande simplemente está recordando buenos tiempos, que echa de menos a Kerem y que este gesto es una forma de mantenerlo presente en su vida. Y luego están los más escépticos, los que piensan que todo esto es una estrategia de marketing, que Hande y Kerem están colaborando para generar expectación y conseguir más seguidores. Aunque esta teoría suena un poco cínica, no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, ambos son actores y saben cómo aprovechar su imagen para promocionarse. Pero más allá de todas las teorías y especulaciones, lo que realmente importa es lo que Hande y Kerem sienten el uno por el otro. Porque al final son ellos los que tienen que decidir si quieren volver a estar juntos o no, y aunque los fans tengan sus propias preferencias y deseos, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Ahora bien, es inevitable preguntarse si realmente existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Es posible que Hande y Kerem hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad? ¿Es posible que el amor que sentían el uno por el otro siga vivo, a pesar de la distancia y el tiempo? Yo creo que sí, que todo es posible. El amor es impredecible, y a veces las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Además, Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Si deciden volver a estar juntos, estoy segura de que serían una pareja aún más fuerte y madura. Pero por supuesto, también es importante ser realistas. La fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, y no todas las parejas son capaces de soportar la presión. Además, Hande y Kerem tienen sus propias carreras y sus propios proyectos, y no siempre es fácil compaginarlo todo. Así que al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer para que su relación funcione. Y nosotros, como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos y respetar su decisión, sea cual sea. Pero bueno, dejando de lado las especulaciones, vamos a hablar un poco de la vida actual de Hande y Kerem. ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Cómo les está yendo? Hande Erçel, como sabéis, es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y su carrera no para de ascender. Además, también es una influencer muy popular en redes sociales, con millones de seguidores en Instagram y Twitter. Actualmente está trabajando en varios proyectos que prometen ser un bombazo, así que estad atentos porque seguro que pronto tendremos noticias suyas. Kerem Bürsin, por su parte, también está cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha participado en varias producciones internacionales, y su talento es reconocido a nivel mundial. Además, también es un activista comprometido con varias causas sociales, y utiliza su fama para concienciar sobre temas importantes. También tiene varios proyectos en marcha.